Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Katia Torres y me han encargado este día trabajar con ustedes lo que es el objeto de investigación. Así es que les doy la bienvenida y vamos a arrancar comentándoles qué es el objeto de investigación. Bueno, este término es relativamente reciente, dado que en el positivismo no se hablaba de un objeto de estudio, sino que es a partir de las líneas constructivistas que empezamos a hablar del mismo. ¿Y qué quiere decir esto del objeto de estudio? Pues es el sistema donde se ubica el problema en torno al cual nosotros vamos a investigar, a explorar, a hacer las descripciones, las explicaciones. Ahora, cuando nosotros hablamos del sistema, estamos refiriéndonos a varios niveles de relación. Un primer nivel de relación, que quizás es el más conocido y que viene también desde el ámbito positivista, es esta relación sujeto-objeto. Es decir, cuando el investigador centra su atención en un hecho, un fenómeno, un sistema de relaciones, ahí se establece un vínculo entre este investigador y ese hecho. Al investigador se le denomina el sujeto y al hecho se le denomina el objeto. Ahora bien, este objeto no está aislado, está dentro de un contexto. ¿Qué quiere decir un contexto? Pertenece a un sistema de relaciones que se dan en un tiempo determinado, en una sociedad, en una cultura con unas características específicas, y este vendría a ser un segundo nivel de relación que debe explorar el investigador, es decir, sujeto, objeto, contexto. Muy bien, y en función de conforme vamos explorando en el proceso de investigación, vamos arribando a relaciones de mayor complejidad. Un tercer nivel de relación sería sujeto, objeto y el contexto sociohistórico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo observo un hecho, un fenómeno, ya han habido otros que me antecedieron también en esta inquietud en relación a este fenómeno, y pues ya hicieron unas primeras indagaciones, ya descubrieron algunas cosas de este hecho, de este fenómeno, y pues el investigador lo que hace es un recorrido, una retrospectiva para ir observando qué trabajaron, con qué contribuyeron los otros investigadores, que podría servirme para dar nuevas explicaciones en torno a este hecho o fenómeno. Entonces, como ustedes pueden mirar, hay varios niveles de relación cuando hablamos de un objeto de estudio. Acá en esta pantalla que ustedes están viendo, yo he puesto algunos ejemplos. Si lo que a mí me interesa es hablar o explorar el cáncer, este problema, este fenómeno me remite a un ámbito que puede ser la oncología, y a su vez la oncología me remite a un ámbito, a un contexto mayor que podría ser la medicina. De igual manera, si digamos el investigador es un sociólogo, probablemente se va a enfocar en algún hecho de la sociedad, que pueden ser las relaciones de clase, y estas relaciones de clase van a estar inscritas en un determinado momento histórico, en un país, probablemente va a escoger una población específica para hacer la exploración de este fenómeno. Igual ahí tienen un tercer ejemplo, ahí yo he puesto la cultura para que ustedes puedan completar el contexto y el problema que podría surgir del ámbito de la cultura. Ahora, cuando nosotros hablamos del objeto, también debemos pensar en algunos ejes. Uno de estos ejes es el epistemológico, es decir, qué línea teórica, qué propuesta teórica voy a tomar en cuenta. Y dentro de esta propuesta teórica, qué modelos han ido surgiendo para desde el modelo identificar categorías y subcategorías de análisis que podrían
servirme para construir la estructura que va a explicar mi investigación. También vinculado al objeto de estudio está la parte metodológica, es decir, qué estrategias, qué procesos voy a desarrollar para ir abordando la temática que he escogido. Y por supuesto, un eje transversal en toda esta exploración, esta búsqueda, es la actitud crítica que debe desarrollar el investigador. En ese sentido, miren ustedes que digamos, una herramienta fundamental para todo investigador son las preguntas. Esta capacidad de hacernos preguntas, puede ser que al inicio sean preguntas sencillas, pero conforme vamos adentrándonos en la temática, vamos encontrando nuevas interrogantes, vamos haciendo asociaciones, relaciones en estos niveles que ya les he descrito antes, y pues vamos armando una estructura que va a sostener este estudio y va a explicar el fenómeno desde diversas perspectivas. ¿Por qué decimos que el objeto de estudio es un sistema? Porque es único y porque además la suma de las partes no nos va a dar igual al todo. Esto quiere decir que el objeto de estudio debe analizarse en función de los vínculos, de esta red de relaciones que nosotros escogemos para darle estructura a la investigación. Entonces, en esa línea, algunos principios que vamos a tener que considerar son los que ustedes tienen en esta lámina: la totalidad, el contexto, la estructura, el dinamismo del fenómeno, la equifinalidad y la multicausalidad. ¿Qué quieren decir todos estos elementos? Que bueno, pues el fenómeno no es estático, está en constante cambio porque está inscrito en una red de relaciones, que puede haber una causa que lleve a múltiples efectos y puede haber un efecto que tiene múltiples causas, que además dentro de este fenómeno hay unos roles, unas funciones, unos subsistemas definidos que van a caracterizar el mismo, y como ya habíamos mencionado, esto se da en unas condiciones específicas que constituyen una totalidad. Hay varios tipos de objetos en función de las disciplinas en las que nosotros estemos trabajando, ¿no es cierto? Así tenemos tipos de objetos de la naturaleza inanimada. Ahí les he puesto como ejemplo, desde el ámbito de la física, el estudio de los átomos. En función de estas investigaciones han ido surgiendo las propuestas de modelos atómicos, cada vez se ha ido descubriendo nuevas partículas, nuevas formas de observar al átomo, ¿no? Y en el caso de la naturaleza viva, pues en la biología puede ser el estudio de las plantas, de una especie determinada, de una especie que crece en un contexto X, que puede ser distinto de los que habitualmente se ha ido investigando. En el caso de la psicología, que es lo que nos compete, pues nuestro objeto de estudio es la sociedad humana. En este caso podríamos tomar grupos, conductas, comportamientos como nuestro hecho fenómeno principal. ¿Cómo se construye un objeto de investigación? Bueno, yo les había mencionado estos 3 niveles de relación, y pues un primer paso, de ahí yo he citado algunos elementos que plantea este autor Moreno Bayardo, pero les podría decir ya desde la experiencia que en primera instancia el objeto surge de una intuición, es decir, un tema que nos llama la atención y que nos conduce a buscar información. Al principio exploramos definiciones, de pronto esas definiciones nos conducen a documentos donde se ha elaborado algo más del objeto de estudio, y conforme avanzamos en esta indagación vamos ubicando un problema, vamos entrando en el ámbito de la problematización y vamos formulando en el inicio unas ideas generales.
Con estas ideas nosotros podemos ir ya hacia el segundo nivel de relación, es decir, en qué contexto surge este fenómeno y de qué elementos de ese contexto son los que me interesan incluir dentro de mi estudio, y vamos haciendo una nueva búsqueda de información para ir perfilando este contexto. Luego vamos a la búsqueda histórica, ¿no? Esto que decíamos, explorar qué han dicho otros autores, cómo interpreto lo que han dicho otros autores, cuáles han sido los avances a lo largo del tiempo en relación a mi objeto de estudio. Y bueno, pues voy generando unas ideas, luego voy organizando estas ideas, les voy dando una estructura, unos sentidos, voy atribuyendo unos significados para luego hacer unas síntesis conceptuales y, digamos, a través de esta síntesis conceptual, dar explicación de esta totalidad que constituye mi investigación. Acá pues tienen otro autor, Sánchez Puentes, que también nos habla de este proceso de la problematización y cómo se va complejizando la construcción del objeto de estudio, ¿no? Ahí, bueno, nos va también dando pautas de cómo vamos, en qué niveles vamos a hacer nuestra búsqueda para cualificar este objeto de estudio. En el caso de la psicología, aquí he puesto un ejemplo, ¿no? Partimos de la psicología, podemos escoger un enfoque, ahí yo les he propuesto el enfoque sistémico, está en la lámina. Dentro del enfoque sistémico les he propuesto explorar las relaciones de parejas, no cualquier relación de parejas, sino he propuesto considerar relaciones de parejas en jóvenes, y dentro de las relaciones de pareja voy a ubicarlo el conflicto en las relaciones de pareja en jóvenes, y más allá del conflicto voy a ir al manejo del conflicto en esas relaciones, y luego ya establezco un espacio geográfico que sería la ciudad de Quito, y al final establezco también una temporalidad para hacer construir mi objeto de estudio. Ahora, como sugerencias para ya ir finalizando este primer encuentro con ustedes en torno a esta temática, bueno, quisiera solamente mencionar que a veces encontramos tanta información y tan fascinante que podemos acabar confundidos y podemos acabar perdiéndonos en nuestro objeto de estudio, ¿no? También la otra imagen que ustedes pueden ver ahí, de esta persona que ya no sabe qué hacer con tanta información, quiere decir que podemos también entrar en el plano de la infoxicación cuando construimos un objeto de estudio, es decir, acumulamos tanta información que al final esta acumulación de información nos agota y nos hace perdernos de nuestros objetivos, hace que el investigador no cumpla los objetivos en el tiempo establecido y que los recursos le resulten insuficientes. Bueno, pues espero que este primer encuentro les haya servido para que ustedes tengan una idea del objeto de estudio y que podamos pues luego poder ir clarificando cualquier duda que pueda surgir. Muchas gracias.